publicano, un recaudador de impuestos, un hombre que cobraba excesivamente los impuestos y se los daba a otra nación, al gobierno de Roma. Y por eso por los judíos este hombre era menospreciado, era considerado un traidor. Los judíos ni siquiera se sentaban con estos hombres porque los miraban como engañadores, como mentirosos, como ladrones, como inmundos. No se sentaban a la mesa de estos hombres, sobre todo los judíos ortodoxos, los que llevaban ropas largas, los que estudiaban la Torá, el Talmud, los que tenían la ley, los que enseñaban Torá, los que estaban en las sinagogas. No se acercaban a estos hombres porque estos hombres eran mirados como pillos, como rapiña. Era lo peor para el mundo, era la escoria del mundo, pero para Jesús era un tesoro preciado. Así como usted y como yo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, a lo mejor para la gente no éramos nada, a lo mejor para nuestra familia ya no éramos nada, a lo mejor la gente nos miraba caminando por la calle y se hacía a un lado porque le dábamos temor, le dábamos miedo. A lo mejor muchos que están aquí, cuando caminaban ebrios en la calle, la gente tenía miedo y le hacía, como se dice en el mundo, la L, caminaba por otro lado, hermano amado. A lo mejor la gente murmuraba de algunos que estaban en este lugar, murmuraban de nuestras vidas. Ahí viene pero para Jesús éramos la niña de sus ojos, éramos un tesoro, éramos como la perla de gran precio para Él, porque como decía la alabanza, Él nos miró, Él miró lo que nadie envió, hermano amado. Él vio en usted, en mí, lo que nadie envió, lo que no vio la sociedad, lo que no miró el mundo, lo que no miró su familia. El Cristo de la gloria lo vio. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció en el vientre de nuestra madre. Él nos santificó. ¡Cristo vive! ¡Poderoso Dios! ¡Usa el barrito! Adoramos, Señor. Y así miró este hombre, a Leví el publicano. Y lo que más se encarga este evangelio de Mateo, de Leví, de poner en la genealogía y comprobar que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Sí, amén. Y podemos ver en este relato que Cristo pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le responden a Jesús que los hombres decían que Él era Elías, que Él era Juan el Bautista, que Él era Jeremías o alguno de los profetas. No sabían quién era el Cristo. Sí, amén. No sabían quién era este hombre, que era un carpintero o un constructor, como dicen los estudiosos. No sabían quién era este hombre maravilloso, que hacía milagros, que limpiaba leprosos, que levantaba paralíticos, que cuando este hombre caminaba por las calles era tanto que las multitudes apretaban a la gente. En una parte dice que le dio de comer a 5.000, a 6.000 personas, sin contar mujeres ni niños, hermano amado. Dice Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, dice que eran millares de millares los que le seguían. Podemos ver la historia de Zaqueo. Era tanto la multitud que este hombre era pequeño de estatura y tuvo que subirse a un árbol, tuvo que subirse a un sicomoro para ver al maestro, para ver a este hombre maravilloso, este que se decía que caminaba sobre las aguas, este que se decía que daba vista a los ciegos, este que predicaba el evangelio gratuitamente, este que comía con prostitutas, ¡aleluya! con lo vil, con lo menospreciado, con la escoria, con lo que nadie quería. Este hombre, este el Cristo de la gloria, este Rey de reyes, Señor de señores, se sentaba con el mendigo, se sentaba con el menesteroso, tocaba a los leprosos. Era una maravilla ver a ¡Cristo Jesús. vive! El que esperaba a Israel, el cumplimiento de todas las profecías ¡Aleluya! del Antiguo Testamento estaban en la persona de Jesús. ¡Aleluya! Hay poder en la sangre de Cristo. Dale la fuerza a tu siervo, Dios mío. Por eso es importante que entendamos este versículo bíblico. La confesión de Pedro. Bendito eres, Jehová. No sabían quién era. Esperaban a lo mejor un hombre fuerte como Sansón, Sí. que mató 1000 filisteos. O como David, que mataba al oso y al león, al gigante,
fuerte. Al Goliat, al filisteo, le cortó la cabeza. Era audaz en la guerra, en la batalla. Esto a ese libertador estaban esperando. Pero no sabían que Dios iba a enviar, no un hombre de guerra, no un hombre militar, no un hombre político, no como Gedeón, que tuviera esa convocatoria de guerra, no. Dios envió un hombre manso, un hombre humilde. Como él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y de buen corazón, porque este no venía a libertar con espada, no venía con ejército, venía con el Santo Espíritu de Dios, venía a libertar de los pecados, no venía a libertar del yugo de no venía a libertar de la esclavitud de la carne, venía a libertar de la esclavitud del alma, de la esclavitud del espíritu, de la esclavitud de nuestros pecados, de lo que no podíamos dejar cuando estábamos ahí en la droga, cuando estábamos en el alcohol, cuando estábamos muertos en delitos, en pecado. Ahí apareció el Nazareno, ahí apareció el de Jesús, ahí apareció el Mesías, ahí apareció el Israel a libertar a los que estaban muertos en delito, en pecado. Pero ellos no entendieron, ellos no comprendieron cuando pasó Cristo. Todo lo contrario, lo mataron, lo crucificaron, porque así somos los hombres, amamos más las tinieblas que la luz. Por eso la Biblia dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermano amado. Por eso esta pregunta es muy importante. Él preguntó ¿quién? Porque estos estaban sentados con Jesús y lo veían hacer milagros, lo veían multiplicar los panes, lo veían multiplicar los peces, lo veían sanar a los enfermos, lo veían libertar a los endemoniados, reprender los demonios, y una gran autoridad que tenía, que en aquel tiempo todavía no estaba el ministerio de la liberación, el ministerio de poder echar fuera a los demonios, pero ahí se cumple la palabra cuando dice el Cristo de la gloria, viene con poder, viene con unción, viene con autoridad. Si vosotros por el dedo de Dios echáis fuera a los demonios, le dijo a los discípulos, es que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Aleluya. Ahí se manifestó el reino de los cielos cuando empezó a libertar a los endemoniados, así como estábamos nosotros en otro tiempo. La Biblia habla cuando liberta al endemoniado verdadero. Este hombre vivía en los sepulcros, este hombre estaba atado con cadenas, se hacía daño, golpeaba su cuerpo. Asimismo estaban muchos en este lugar endemoniados cuando tomaban alcohol y empezaban a maltratar a los demás. Querían pelear porque no se mandaban solos, porque había un espíritu que los gobernaba. La Biblia dice que este hombre vivía en los cementerios, vivía en los sepulcros. Asimismo hay muchos en este momento que se están drogando, ¡Santo! que están metidos a lo mejor en un ruco, que están metidos en una esquina, porque están endemoniados, porque hay un espíritu operando en su vida. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para eso vino el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Sí. Vino a buscar lo que se había perdido. Y por eso es tan importante esta declaración, porque ellos no entendían. Pero Pedro, el que muchos llaman impulsivo, este pescador que era del vulgo, que no tenía letra, este hombre por una revelación del cielo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los religiosos, los que estaban en el Sanedrín, los que estaban en la sinagoga, los sacerdotes, los levitas, los hombres que tenían Torá, los que manejaban el Talmud, los que conocían las 613 mandamientos del Antiguo Testamento, no los reconocieron. Los hombres que estaban en las grandes universidades, a lo mejor judías, de aquel tiempo, estudiando la Biblia, estudiando el Talmud, lo vieron pasar por sus ojos y no lo conocieron. ¡Aleluya! Porque no había hermosura en su parecer a la vista de los hombres. Era un simple pescador, un hombre sin estudio, un hombre del vulgo. Este recibe una revelación de parte del Padre, ¡sí! Y le dice: tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, el que venía a libertar a su pueblo. ¡Cristo vive! Mi alma te alaba. Úsalo, Dios mío. Y le dice: A Corá.
Lázaro, Y Rey yo de te digo Gloria. que tú eres Simón Pedro. Sí, amén. Y en esta piedra edificaré Aleluya. mi iglesia. No estaba diciendo en Pedro, como los católicos dicen, Sí. Sí, amén. que Pedro fue el primer papa, no. Que Pedro murió en Roma, no. Según la historia no es así. Murió crucificado al revés. Amén. No murió en Roma tampoco. Como dicen los católicos que fue el primer papa, no. Y Cristo no se estaba refiriendo que en Pedro iba a edificar la iglesia. Se estaba refiriendo que en la declaración que hizo Pedro, que Jesucristo Sí. era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente, en esa piedra, en esa fuerte declaración, ¡Aleluya! Dios iba a levantar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de esta, porque esa piedra es la palabra, esa piedra es Cristo, en la cual está edificada la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Cristo vive. Esto está bueno, Señor. Y cuando le dice tú eres el Cristo, que significa ungido, Amén. cuando hablamos de Cristo, Mesías y ungido significan lo mismo. Ungir era un acto que se le daba a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, que cuando eran separados para el ministerio se echaba aceite con un cuerno en sus cabezas y estos hombres se apartaban para el ministerio, para ser rey como a David. Cuando va Samuel, llenó su cuerno con aceite y echó el aceite en su cabeza. Amén. Era la separación para un ministerio en el Antiguo Testamento. Y por eso, pero este era el ungido de los ungidos, el Mesías, el que todos estaban esperando, el que habló Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue como cordero mudo al matadero, que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Isaías 53, el siervo sufriente. Amén, amén. Pero aquí hay un misterio más allá. Más allá. Abre usted su Biblia en Primera de Timoteo 3, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3. Adoramos, Señor. Gloria a Dios para siempre. Y el Primera de Timoteo 3, 16. Y cuando esté ahí de un fuerte amén. Amén. Y dice así: indiscutiblemente grande es el misterio, lea, de la piedad. Santo. Dios fue manifestado en Carne. ¿Qué está diciendo que fue manifestado? Aleluya. Dios fue manifestado. En carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Y cómo, me preguntará usted? ¿Cómo Dios fue manifestado en carne? A través de la persona de Jesucristo. Por eso que cuando Juan escribe y dicen al principio, primera en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 del verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba hablando de la persona de Jesucristo, que el verbo significa el logo, la palabra se hizo carne. Sí. Jesucristo, y dijo, y el verbo, la palabra, el verbo era Dios, estaba con Dios, y era Dios. Y era Dios. Santo. Y Timoteo también dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en Carne. carne. Aleluya. En carne. Cristo Y vive. esa es la declaración fundamental de la iglesia pentecostal. Sí. Jesucristo se hizo carne. Amén. Que Jesucristo Cristo vive. era el Hijo del Dios viviente. Y alma te alaba. Adorado por los ángeles. El único digno de adorar, ¿quién es? Cristo. Dios, Amén. que es Padre, Hijo y Espíritu Sí, Santo. amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquí quiero meterme en el temita. Porque ve que los testigos de Jehová andan diciendo que Jesús era un mini Dios. Santo. Que Jehová reprende a esos diablos. Amén. La Biblia de ellos, la nueva traducción al Nuevo Mundo se llama. Cuando usted lee el capítulo 1 de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y cuando dice Dios, dice con D minúscula. Pero vamos a nuestra Reina Valera, que dice, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Esto le va a Aleluya. servir a usted. Amén, amén. Úsalo, Dios mío. Fortalezca a tu siervo, Dios mío.
Bendito Dios mío. San Juan 1 está ahí. Amén. Aleluya. San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Dice, en el principio era el verbo. Hablando, ¿quién era el verbo? Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con D mayúscula, ¿cierto? Y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Jesús. Jesucristo, era Dios. Aleluya. Porque dice que el unigénito estaba en el seno del Padre. Y si tiene marcador, marca el tiro ese versículo. Porque no le va a salir un testigo contra Jehová por ahí y va a querer turbarlo. ¡Aleluya! Va a decirle que Jesús era un mini Dios con D minúscula. Porque ellos tienen ese versículo cambiado. Con D minúscula. Usted conversa con un testigo de Jehová y tiene ese versículo cambiado, como 18 versículos bíblicos que cambiaron ellos. Sí, amén. Eso es verdad. Pero no se le puede llamar Biblia, porque la Biblia dice que el que sacare, que le añadiere las plagas de este libro caerán sobre él. ¿Sabe por qué le predico este tema? Porque Walkie se plagó. ¡Ay, santo! Si usted se levanta temprano va a verlo en las mañanas golpeando las puertas. Entonces usted tiene que estar apercibido. Usted puede sacar a alguien del error también. Ve que ellos dicen que Jesucristo era un profeta nomás, pero la palabra nos enseña que Dios se hizo carne. Aleluya. Es una declaración completamente esencial, sustancial. Mire, el islamismo usted saca a Mahoma y la religión sigue. Sí. En el budismo usted saca a Buda del medio y la religión sigue. Pero en el cristianismo usted no puede sacar a Cristo, porque no hay cristianismo sin el Rey. ¡Aleluya! Sin el Rey de Reyes y Señor de Señores. El verbo, el logo, la palabra hecha carne. ¡Mi alma te alaba! Es el único, como dicen muchos predicadores y cantantes pseudo cristianos, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero allá en Israel, allá en Jerusalén, le tengo una noticia. Hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía. Porque el resucitó, venció la muerte con poder al tercer día y descendió a los lugares más profundos y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Y hoy está sentado a la diestra de Dios para interceder por usted, para interceder por mí. Ese es el Cristo que predicamos. Ese Cristo que era 100% Dios. ¡Aleluya! 100% hombre. Porque la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó ¡En carne! ¡Amén! ¡Lo creemos, Señor! Una declaración de fe fundamental. ¡Aleluya! Como iglesia pentecostal Sí. que somos, como iglesia que predica la sana doctrina, que la segunda persona de Dios, el Cristo de la gloria, se hizo carne, como dice en Filipenses 2, verso 5 hacia abajo, a la altura del 7. Dice, tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació de a lo mejor de los atributos divinos, pero siguió siendo Dios. ¡Aleluya! Dios no puede dejar de ser Dios. Sí, eso es verdad. Un cuerpo de carne, caminó entre nosotros, tuvo hambre cuando le dice a la mujer samaritana, dame de beber, tuvo necesidades, sintió frío, sintió el dolor cuando estuvo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Ese fue el Dios que predicamos, el Dios que se hizo carne, semejante a usted, semejante Sí, a mí. eso es verdad. Pero te tengo una noticia sin pecado, Él no pecó. ¡Aleluya! Él venció la tentación, perfecto de su nacimiento, perfecto desde el Sí, vientre, amén. nació en el vientre de María, se engendró a través del Espíritu Santo. Sí. Y no, como dicen muchos hijos del diablo, que José se llegó a María. No, la Biblia dice que no le conocía cuando fue concebido amén. el Espíritu Santo. Y como dijo el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, la señal, la Virgen concederá, la Virgen concederá y dará a luz un niño. ¡Eso es verdad! ¡Venga, avanzate! Emanuel,
hizo Dios. Sí, Como amén. lo declara el apóstol en Filipenses, cuando los teólogos hablan de la quinosis, hablan del basamiento de Cristo, de su divinidad, pero no de dejar de ser Dios, sino de los atributos divinos, de ser el Rey del universo, de estar sentado, entronado en el trono, cuando se aparecía en el Antiguo Testamento como el Cristo preencarnado, como el ángel de Jehová. Porque mire, vamos al tiro de derribar una doctrina falsa, herética. Jesucristo no es el arcángel Miguel. Sí. Son Aleluya. algunos hijos del diablo Eso es verdad. que pervierten la doctrina, que pervierten el evangelio, que pervierten esto. Ahí están los brujos, ahí están los satanistas, Que Jehová los reprenda. leyendo las cartas, invocando al ángel Miguel, al arcángel Miguel. Así trabajan también los brujos. En el nombre de Jesús anulamos las maldiciones. Nosotros sabemos que en el escritor a los hebreos, cuando usted lee el libro de los hebreos, dice, habla de Jesús mayor que Abraham, mayor que Moisés, a cual de sus hijos llamó como mayor que los ángeles, lo exalta sobre todos los ángeles, porque la Biblia dice en la escritura a los hebreos que ninguno de sus ángeles lo llamó su hijo. Cristo vive. Jesucristo no es el arcángel Miguel, como muchos dicen. Los testigos de Jehová también tienen esa levadura, La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Hay que tener cuidado en la doctrina. Es importante lo que se está enseñando. Que el verbo era con Dios. El unigénito, Hijo de Dios. La Biblia dice, tenía un atributo, que Él perdonaba pecados. Lucas 5, 20 al 22. Cuando levanta el paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué decían los fariseos? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y por esto lo querían matar, porque Él se hacía semejante a Dios, dice la palabra. Y el Hijo del Hombre tenía la potestad de perdonar pecados. Pero no lo entendían. Y hay muchos que todavía no entienden esto. Por eso Él les pregunta y les decía, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Unos decían el profeta, unos le decían Jeremías, otros les decían Elías, otros le decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Pero no, se equivocaron. Él era el Cristo, el Mesías, el ungido, ¡Santo! el que estaba esperando Israel, el que iba a restaurar todas las cosas, el que iba a morir en el madero, el que habló Isaías en el capítulo 53, cuando dice varón de dolores, experimentado en quebranto, que no quedó parecer en su hermosura como cordero mudo delante de su Sí, aleluya. Ese es el Cristo que predicamos. Mi alma te alaba. La segunda persona de Dios recibió adoración. El único que se debe adorar es Dios. Dios dijo que no compartiría su gloria con nadie. ¿Y por qué lo adoraban? Porque era Dios mismo, Dios hecho carne. Si ahí está claro el versículo, ¿para qué más explicación? ¿Para qué más exhortación? Si la Biblia es simple, solamente que hay personas que perturban el Evangelio. Mire, sigamos en Timoteo un poquito. Timoteo 3:16. Tiene que afirmar la doctrina usted. Aleluya. Estas declaraciones de fe, saber lo que cree, lo que predica, quién lo llamó, quién murió por usted. Sí, amén, Señor. Sería fácil que Dios creara un cuerpo y lo mandara a morir por usted. ¿A dónde estaría el amor? Si creara un cuerpo o mandara un ángel. Sí. ¿Qué piensa usted? Aleluya. Si Él crea un cuerpo y lo manda a morir. Amén. Sí, amén. O crea un ángel y se anda a morir por estos que pecaron. Santo Dios. Pero el versículo de oro, San Juan 3:16, ¿qué dice? La iglesia se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que entregó su vida Que entregó a su Hijo unigénito, unigénito, para que todo aquel que en él crea no no se se pierda, pierda, mas tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Sí. al mundo, a usted, a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Gloria a Dios.
para que usted y yo tengamos vida eterna. Amén. El justo murió por los pecadores. Aleluya. La Biblia dice que cualquier justo a lo mejor moriría en Romano por un justo, pero que el justo muera por los pecadores, por los impíos, por nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras demandas, en nuestros pecados, en lo que nos deleitábamos, en la inmundicia, en el pecado, en la maldad, en la mentira, en la hipocresía, hermano amado. Pero ahí Él nos miró con misericordia. Ahí envió a su Hijo amado, al unigénito. ¡Santo! La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Santo! Por eso Dios mismo se hizo hombre. Sí. Como dice, grande es el misterio de la piedad, ¿cierto? Que Dios se manifestó En carne. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Ahí si hay un testigo de Jehová para que lo lea y se convierta. Dios fue manifestado en carne. Dios no está hablando de otra persona. Y la Biblia dice que no hay Dios fuera de Él. Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo y dice justificado en el Espíritu, cuando desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma en el río del Jordán, ¿cierto? Justificado visto por los ángeles. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús murió descendió a los lugares más profundos de la tierra, donde estaban encarcelados los ángeles que pecaron, los ángeles que engañaron a los moradores de la tierra, y descendió, estuvo ahí como la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre. Es algo similar, era una profecía mesiánica que hablaba de lo mismo que iba a ser el Cristo, porque el Cristo descendió a los lugares más profundos y fue a proclamar la victoria. ¡Aleluya! La Biblia dice que fue a predicar el Evangelio, pero en el idioma original fue a proclamar la victoria, fue a proclamar que había vencido, fue a proclamar que el ser humano ahora tenía esperanza. ¡Aleluya! Del Calvario, que ya la muerte no se enseñorearía más de los hombres, que ya no estaban sujetos a la ley, porque el mismo esposo vino a morir para poder resucitar. Cristo Y a su vive. nombre. Gloria. ¿Está entendiendo usted? Poderoso Dios mío. Predicado a los gentiles, nosotros somos la iglesia gentil. Muchas veces nosotros decíamos gentil a los que estaban afuera. Pero Pablo le predicó a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no son de la nación de Israel, usted y yo. Que aquí no hay ni un judío. Aleluya. Entonces, nosotros somos la iglesia gentil. Creído en el mundo y recibido allá arriba. en ¡Aleluya! gloria. Mire, y si usted observa el versículo, hace esta gran declaración del misterio de la piedad. Y en el 4, mire lo que habla. La Biblia no es al azar. Oh, mi alma te alaba. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Se acuerda la predicación del jueves? Gloria al que Que vive. decía que no hay otro evangelio. Sí. Y que si viniera un ángel del cielo predicando otro evangelio, el tal sea llamado Anatema. anatema. Porque Dios nos quiere advertir de esto. Oiga, el otro día llegó una hermana preguntándome si el chakra estaba en la Biblia, que el chakra era el Espíritu Santo. Aleluya. Una hermana me preguntó, hermano amado, yo le dije, hermana, no, eso es mentira. La palabra chakra no aparece. El chakra es hinduismo, lo que practican los hindú, que son los 7 chakras, que son 7 puntos que ellos hacen meditación trascendental, lo que es la búsqueda del chakra, el yoga, la meditación trascendental, los que prenden incienso, todo eso es basura, es invocación de demonios. poder en la sangre de Cristo. Los que se ven el horóscopo, todo eso, los que ven la ouija, son puros demonios que usted está invocando, hermano amado. Así que usted tenga cuidado lo que está viendo en el teléfono. ¡Aleluya! Tenga cuidado quien lleva a su hogar, tenga cuidado si le gusta verse las cartas, si todavía cree en las lanas rojas, en la cruz de parque, en la herradura, porque eso son puras invocaciones de demonios. Eso es verdad. Que Jehová reprenda a todos esos demonios
El ojo, tenga cuidado. Hay gente que dice que es cristiana, que se va a ver el ojo. Hay gente que ve el ojo. Santo. De verdad, hay gente que ve la orina, eso tampoco es de Dios. Tenga cuidado, la gente que ve la orina. Eso no sale en la Biblia, eso no es de Dios. La Biblia habla que nosotros pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Sí, amén. En otra parte dice que si alguno está enfermo, vaya donde los ancianos de la iglesia. Y ellos orarán ungiéndole con aceite. Santiago Amén. 6:14, por ahí 5:14 habla eso. Ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Sanará y salvará significa lo mismo. Pero eso de andarse viendo el ojo, de andar tirando el empacho, tenga cuidado. Ay, santo. Y a su nombre. Gloria. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque mire, le voy a darle de nuevo con los testigos de Jehová. Pero es una realidad. Porque mire, la traducción de los testigos de Jehová, si usted busca en internet, viene de Johannes Bray, que era un jesuita, que su esposa era una medium. ¿Usted sabe lo que es una medium? Una medium es una bruja que toma su cuerpo para que vengan espíritus demoníacos y profetice y hable a través de los demonios. Eso era de una medium. Una vez estábamos en un funeral por allá por Candelaria y metieron una medium. Y la medium empezó a hablar y empezó a decir que era el muerto que estaba hablando. Son mentiras del diablo. Eso es mentira, esos son los demonios, los espíritus de adivinación que se meten en los brujos, en los hechiceros, en los medios, en los satanistas. Que Jehová reprenda a todos esos diablos. ¡Aleluya! Y Johann Brace, este hombre era esotérico. Sí. Y este traduce la Biblia de los testigos de Jehová. Y ahí Carlos Russell, el creador de esta secta, agarra todos esos versículos torcidos que según la bruja de su esposa, la medium, le pidió ayuda al espíritu del mundo, al espíritu universal, se metió en ella y le dio la habilidad para traducir su Biblia. Es una herejía del diablo. Amén. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios inspirada por Dios, que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Creemos en la inspiración de la Escritura. Y que solamente el Espíritu de Dios, los apóstoles, que ya no hay más apóstoles. Así que si usted está escuchando ahí en el YouTube a apóstoles, al Cashluna, al Carrigan, todos son apóstoles. Todos esos están en apostasía. Amén. Ya no hay más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Amén. Y que no era millonario, que no andaba en un BMW, que no tenía jet privado, sino que pagó el precio. Le pegaron, llevaban las marcas de Cristo, llevaban las marcas del Evangelio. Mi alma te Llevaban alaba. de las cámaras, de las famas, como estos hijos del diablo, que así hay que decirle nomás, porque pervierten el Evangelio. Son todos millonarios. No le importa sacarle la plata del bolsillo a una abuelita, dejarla sin ni uno, para ellos enriquecerse, hermano amado. Poderoso Dios Jehová mío. nos reprenda. Amén. Hay poder en la sangre de Y Cristo. por eso, todo esto se llama apostasía. Todo lo que usted ve. Así que si usted está en YouTube, trate de ver lo que es sana doctrina, lo que es la línea pentecostal, lo que predicamos aquí, santidad interior y exterior. Sí. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos en el hablar en lengua, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando la venida del Salvador. No sé cuántos están esperando la venida del Salvador. No sé cuántos viene. No sé cuántos están esperando el sonido de la trompeta, hermano amado. No sé cuántos están velando, están orando. ¡Aleluya! Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir su Señor, el Cristo de la gloria, ese mismo que estamos predicando, que vino en carne, que vino en debilidad, que pasó frío, que a lo mejor entregó su vida para ser colgado en el madero de la cruz. Vendrá, pero glorificado, como dice Apocalipsis 19, verso 11, en un jinete del caballo blanco, con sus
Jesús que Juan se recostaba en su pecho. Juan, el discípulo amado, se recostaba en el pecho del maestro. Pero déjeme decirle algo, que luego lo ve en el libro de Apocalipsis y ya no era el mismo Jesús, ya no era ese donde Juan se recostaba y ponía su pecho. Eran amigos cuando estuvo en la tierra, cuando anduvo en su carne, pero cuando vino glorificado, Juan lo ve y dice que cayó como muerto, que cayó como muerto, que tuvo gran temor, porque ya no era el mismo Jesús. Ese que se cansaba, ese que tenía que comer, no, ahora vendrá con poder, ahora vendrá con gloria. La Biblia dice que cuando ponga su pie en el monte de los olivos, este monte se va a partir en la mitad. ¡Aleluya! Así de poderoso vendrá nuestro Dios. ¡Cristo vive! Así de entronado vendrá ese Cristo. Vino como cordero, ahora vendrá como el león. ¿Cuántos le dan un aplauso por eso? ¡Santo! Por eso es importante esta doctrina, Sí, amén. de entender que Jesús se hizo carne, Amén. pero no dejó de ser Dios y tampoco hombre. Explíquemelo. ¡Santo Dios! Es difícil de entender. Igual que la Trinidad. Todavía están peleando los teólogos. Ay, De más de 2000 años peleando. sí. La doctrina de la teología de la Trinidad. Que según algunos, claro, no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, pero está en la doctrina. Yo veo al Hijo, a Jesús bautizándose en el Jordán. Sí. Veo al Padre hablando ahí mismo en esa misma épico pasaje. Cuando Jesús es bautizado, viene el Cristo Jesús, la segunda persona de Dios, caminando al río del Jordán para ser bautizado por Juan, y viene la voz del cielo, el Padre, Sí. y lo apunta y dice: este es mi Hijo amado, Sí. en el cual yo tengo complacencia. Amén. Y aparece la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, en forma de Sí, aleluya. y se posa en Jesús. Era una señal que se le había dado a Juan, y le dijo: en el cual venga el Espíritu Santo y permanezca en él. Ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías, ese es el Cristo, ese es el Hijo de Dios. ¡Cristo ese es el vive! que estamos esperando. Ese es el que va a limpiar el pecado, ese es el que va a morir en la cruz. ¡Aleluya! El que habló Moisés, el que habló Jeremías, el que habló todo el Antiguo Testamento. Mi alma te Porque alaba. el centro de la Biblia es Cristo. Sí. El mensaje es cristocéntrico. Toda la Biblia lo va a llevar a Cristo. En todos lados está Cristo en la Biblia. Incluso usted puede ver cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Amén. Es un pasaje cristocéntrico. Sí. Lo pone en la piedra, saca el cuchillo, lo iba a matar a su único hijo. Amén. Decía único, y ya tenía otro, a Ismael. Pero la Biblia le da el énfasis al único hijo. Saca el puñal, se lo va a clavar, y aparece el ángel de Jehová y dice: no lo hagas, Sí. porque ya sé que temes. Y había un carnero enredado Entre las zarzas. en sus cuernos en la zarza. Sí. Representación de Cristo. Le pusieron una corona de espinas. Aleluya. Fue el sustituto, porque usted y yo teníamos que estar en esa cruz. Usted y yo éramos los culpables. Usted y yo éramos los pecadores, los que habíamos pecado, los que habíamos fallado, los que nos habíamos apartado. Pero él era santo, era puro, sin mancha, Amén. perfecto. Desde el vientre de su madre Mi alma hasta la te alaba. cruz, perfecto, sin talla alguna. El único hombre que se pudo parar delante de todos los escribas y los fariseos y le dice: ¿de qué pueden acusarme ustedes a mí? Estuve todos los días enseñando en el templo. ¿De qué me pueden acusarme ustedes a mí? Aleluya. No podían acusarlo de nada. Su único pecado, no tuvo pecado, pero su única forma de que lo mataron, ¿por qué lo mataron? Por dar amor. Sí. Por entregarse, Aleluya. por salvarle a usted, por rescatarle a usted, por dar su vida por usted. Mi alma te Pero también alaba. tengo una noticia. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. ¡Oh, Yo gloria! la pongo y la vuelvo a poner, no, porque a Dios usted no le puede matarle. Él no había dejado de ser Dios. Sí. Él seguía estando en la forma de hombre, estando en la hipostasia, en la forma de hombre, en el Cristo, en el Dios encarnado. Él perdonaba pecado, él tenía omnisciencia. En el pasaje de Lucas 5 que le cité, él le dice a los escribas, a los religiosos, a los que lo seguían: conozco sus pensamientos. Mi alma te alaba. ¡Santo! Manifestándose
la omnisciencia. Sí. La omnisciencia de Dios. Él mismo dijo que Él no tenía que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Él conocía a todos los hombres, es un atributo divino. La omnisciencia que estaba en Cristo, que Él conocía todas las cosas, que Él conocía todos los pensamientos. Él tenía omnisciencia, un atributo divino. Oiga, dígame algún profeta del Antiguo Testamento que caminó sobre las aguas. Aleluya. Poderoso Dios. El Cristo caminó sobre las aguas. Sí. Levantaba a los paralíticos y les decía: tus pecados te son perdonados. Amén. Y decían: ¿cómo blasfema? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Pero eso era lo que no entendían, que mi Cristo, que Jesús de Nazaret, que el hijo de José, según ellos, el hijo de María, era el hijo de Dios, era el Dios viviente, encarnado, hecho carne, era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Sí. Que lo sepan los testigos de Jehová, que lo sepan los mormones, que lo sepa el hinduismo, que lo sepa la gran ramera de la iglesia católica. Creemos que Jesucristo es Dios. Sí. Creemos en la segunda persona de Dios. Creemos que el mismo Dios del cielo se hizo carne. Amén. Cristo vive. Poderoso Dios mío. Gloria a su nombre, Señor. Te adoramos. Por eso hay que entender esto. Pero en Filipenses, ¿qué decía la palabra? Filipenses 2. ¿Está entendiendo más o menos el concepto? Amén. Ahora no va a andar diciendo que Jesucristo, todavía pensando que Jesucristo es el arcángel Miguel. Filipenses 2. Como lo dicen los testigos de Jehová, que ellos piensan que era el arcángel Miguel. Pero nosotros sabemos que Dios hecho carne. 2, en el verso 5 en adelante dice así: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La palabra forma es icon. En griego, icon quiere decir figura. Dice: hay este mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios, que no estimó, mire, ser igual a Dios. ¿Está siguiendo en la lectura? Siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire, antes de terminar el mensaje quiero darle una reseña para que usted entienda algo. Vaya a Colosenses. Sí. Aleluya. Porque este es un versículo que toma mucho para confundirnos. Colosenses, capítulo 1. Quince, 1:15 dice, está hablando de Cristo, la reconciliación por medio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Cristo significa ungido. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Mire, muchos toman este versículo para decir que Jesús es creado, porque dice el primogénito de toda creación. Mire, ponga atención en esto, porque esto es muy importante dentro del cristianismo. Entender esta doctrina, afirmar este fundamento. Porque dice el primogénito de toda creación, ¿cierto? ¿Y qué era un primogénito? Un primogénito era el primer hijo, ¿cierto? Sí. Y dice el primogénito de toda creación. Y los testigos de Jehová toman ese versículo para decir que Cristo era una criatura.
alguien creado. ¿Cómo Dios puede crear otro Dios? Si Dios es uno solo. Sí, amén, amén. Se manifestó en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tienen preexistencia, no tienen principio ni fin. Y aquí dice el primogénito de toda creación. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué está diciendo el apóstol? Está hablando del primogénito de toda creación, pero no está hablando de la primera cosa creada, sino que en la antigüedad los primogénitos, que era el primer hijo de la familia, tenía una autoridad mayor que los demás hijos. La mitad de las tierras de la herencia eran para el primogénito. El primogénito era el primer hijo varón, el que rompía matriz en la mujer. Sí. Ese era el primogénito. Sí, amén. Y este tenía también la autoridad de cuidar a sus hermanos. Pero usted puede ver en la Biblia que Jacob no era el primogénito, Esaú nació primero. Pero ¿quién ganó la primogenitura? Jacob. Entonces aquí está hablando de la primogenitura en base de autoridad, no como cosa creada, no como que él fue una creación, sino que él tiene la autoridad sobre toda la creación, porque la Biblia dice que en él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y todas las cosas subsisten por él. Él es el que mantiene la creación, él es el que creó los cielos, la tierra. La Biblia dice que por el poder de su palabra todas las cosas subsisten, emanan de él, dice en la escritura, en el idioma original dice que de él emanan, fluyen todas las cosas, porque sin él nada hubiese sido creado. Él creó todo, él creó las cosas invisibles, y las cosas visibles, dice la Biblia, él estaba en la eternidad pasada y en la eternidad presente. Él no tiene principio, él no tiene fin, porque él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Gran verdad, Señor. Por eso le adoramos. Entienda este versículo, márquelo, porque con esto vienen. Los tienen ellos anotados, ellos tienen profesores que les enseñan todo esto para poder contrarrestar nuestra enseñanza y turbar a la gente. Han sacado gente de las congregaciones. Por eso hay que afirmar la doctrina, hay que afirmar la escritura. Y con este voy a estar terminando. Hoy día traía algo diferente, como una enseñanza, Gracias, Señor. para que podamos entender. Amén. Vamos, Juan, con esto voy a estar terminando. Juan 8. Juan 8. Juan 8, verso 24. Versículo 24. Cuando esté ahí, un fuerte amén. Amén. Un amén con más fuerza. Sí. Dice, para saber que lo encontró, dice el 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Póngase de pie, vamos a repetir este versículo todo para que usted lo entienda. Ayúdenme un poquito con la guitarra bajita. Dice así, leámoslo todos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gloria a Dios. En esta declaración, hermano amado, cuando Jesucristo dice yo soy, está diciendo yo soy el que se le apareció a Moisés en la zarza. Sí, amén. Cuando se le manifestó al pueblo de Israel, se le manifestó como el yo soy. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el gran yo soy. Por eso que cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, le querían matar. Cuando Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo, le querían matar. Cuando Jesucristo decía yo soy, cuando él decía yo soy, estaba diciendo yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, yo soy el principio, el alfa, el omega, el que ha de venir. Estaba diciendo yo soy el que se le apareció a Moisés, yo soy el que se le apareció a Salomón en el templo, cuando terminó de construir el templo y descendió la gloria de Dios, descendió la Shekinah, descendió la nube de gloria, y los sacerdotes tuvieron que salir fuera del templo porque era la gloria de Jehová que estaba llenando el templo. La nube de Jehová estaba invadiendo el templo y los sacerdotes no podían seguir ministrando porque estaba la gloria. ¡Aleluya!
Pero esa gloria después estaba en Cristo. El Verbo se hizo carne y le dice: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Por eso que las sectas están en pecado. Por eso que los testigos de Jehová todavía no alcanzan el perdón. Porque todavía no creen que Él es. Todavía piensan que es un semidios. Todavía piensan que fue un sabio, que fue un maestro, que fue un profeta a lo mejor, que fue un buen hombre, que algunos creen que fue un milagrero. Oh, pero yo no sé quién cree usted, que es Jesús para usted. Y Dios le hace esta pregunta en este día, como le hizo a los discípulos: ¿quién diceis vosotros que soy yo? El Cristo de la gloria te pregunta: ¿quién creéis que soy yo? A lo mejor usted cree que es el problema para su solución, que es la solución para su problema, que a lo mejor es su doctor el que lo va a sanar, es su proveedor. Pero déjame decirte algo, que Cristo es algo más allá. Él es Dios encarnado, Él es Dios, Él es la segunda persona de Dios, el Cristo de la gloria, el que te en el principio, el que creó los cielos y la tierra, el que te llamó, el que te formó, el que está del Génesis hasta la Apocalipsis en la Escritura, el que viene y el que ha de venir, el que vendrá glorificado. ¿Quieres saber cómo es mi Señor? Yo te puedo decir, pues su nombre es amor, misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel, vencedor de nada. Mire la alabanza que está ministrando nuestro hermano Alexis, dice: admirable, consejero, Padre eterno. Está hablando una profecía mesiánica. Cuando hablamos del lirio de los valles, el cantar de los cantares, está refiriéndose al mismo Cristo de la gloria, la rosa del Sarón, el lirio de las valles, el admirable, señalado entre 10.000. Admirable, decía el profeta: a un niño ha dado el principado en sus hombros, y su nombre será Emanuel, que quiere decir Emanuel, 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 mansedumbre y templanza, dulce como la miel, vencedor en la Mire, muchas veces no entendemos el Evangelio, pero estas verdades son verdades esenciales. Cuando usted comprende estas cosas, se abren las puertas de la eternidad. No le ponga tanto, hermano. Se abren las puertas de la eternidad. Porque cuando usted declara esto en su vida, como lo dice en Romanos, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se la sabe usted, libro, con la boca se confiesa para salvación. se confiesa para salvación. Y todo aquel que recibiera al Señor como su único, escuche, único
único Salvador, autosuficiente, y que declara que Él murió por sus pecados. El mismo Dios hecho carne vino, se encarnó, predicó y murió por tu pecado, murió por tu maldad. Pero resucitó el tercer día, se levantó de los muertos, aleluya, y se sentó a la diestra del Dios Padre. Si hoy en este día usted quiere reconciliarse con el Señor, pase adelante. Si usted quiere hacer una declaración de fe, venga. Si usted nunca ha confesado a Jesucristo delante de los hombres, no lo ha confesado con su boca, pase. Esto es una verdad fundamental que le puede dar vida eterna. Confesar a Jesucristo puede darle vida eterna. Confesar que es su Salvador, que es su Señor. Pero no es solamente ahí, se termina el paso. Después viene una vida de apartamiento para Él. Porque no somos como esos predicadores que te predican la mitad del mensaje. ¡Ay, santo! Que prefieren que esté lleno el altar prometiendo cosas, pero cosas que no se van a cumplir. Aquí le predicamos la verdad, aquí le decimos la verdad. Gloria a Dios. El altar está abierto por si alguien quiere confesar, aunque haya una confesión de fe. Poderoso, Hoy es el día Señor. que usted pueda confesar a Cristo y que pueda alcanzar Jehová. y si no quiere reconciliarse con el Señor, pase adelante, adoremos al Señor. Sea la honra y la gloria para nuestro Dios querido y fe y alabanza. Adórenle, adórenle, adórenle. Él está aquí, Si me quieres conocer, Dios es yo.